Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia, esta nueva designación que el Padre ha puesto en nuestras manos. Como viste en la introducción, te habla el pastor Reinaldo Santiago, por la gracia, pastor de la Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Tiempo, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Así que estamos bien contentos, ya que el Padre nos ha dado una asignación nueva, ¿verdad? Y es poder producir estos tiempos que hemos titulado en el regazo del Padre. Estos tiempos, ¿verdad? Para sentarnos un momento, detenernos en el camino y poder reflexionar en tantas cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros y que a veces vivimos tan ajetreados, ¿verdad? Como decimos, como va corriendo el mundo, a veces la iglesia también vamos a ese mismo tiempo y se nos olvida sacar un momento de estar en la presencia del Señor. Así que espero que me acompañes en estas experiencias. Estamos aprovechando la Semana Mayor para estar esta noche, mañana, martes y el miércoles, pero eventualmente también nos vamos a estar, ¿verdad?, conectando un día a la semana para poder traer temas, ¿verdad?, diferentes temas de la palabra del Señor, que nos dé un poco de descanso y que nos dé ese aliento para continuar. Así que en esta noche te invito primero que nada a que ahí mismo invites a tus familiares, ahí donde estás, puedas, ¿verdad?, enviar esta señal a otros amigos, amistades, porque algo que necesita el pueblo, algo que necesita nuestra tierra, algo que necesita nuestro país es escuchar la palabra de Dios. Así que puedes compartir este live. En este momento te entrego unos segundos para que lo puedas compartir y todos podamos edificarnos de este tiempo poderoso en la presencia del Señor. Y mientras tú estás compartiendo este live, yo hago una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en todo lo que estamos haciendo. Eterno, más que agradecidos porque nos permite, Señor, comenzar este proyecto. Sabemos que nació en tu corazón, Padre amado, y no tenemos duda que alguna vida se ha de edificar, Padre amado, con la palabra que vamos a estar, Señor, compartiendo, como dice la Biblia, echad el pan sobre las aguas. Y sabemos que alguna vida, Señor, se ha de edificar, Señor, se ha de nutrir de esta palabra que es viva y eficaz y es cortante y es poderosa por sí misma. Permite que toda palabra que salga de mi boca edifique, transforme y que seas tú, Señor, visitando en esta noche cada hogar que nos permite, Señor, a través de la tecnología, poder llegar a sus hogares, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Como te decía hace un momento, este proyecto se titula En el regazo del Padre. Y primero que nada, ¿verdad?, quiero definir qué es el regazo para los que se estarán preguntando qué es esa palabra del regazo. Dice, ese regazo se refiere a la zona de la falda o los muslos donde una persona se sienta o se acuesta. Y simboliza, y esto quiero que lo escuches bien, simboliza seguridad, consuelo, protección y cercanía, especialmente en relación con Dios. Por eso este tiempo lo hemos titulado En el regazo, en la seguridad, en el consuelo, en la protección, en esa cercanía a nuestro Señor. Si algo necesitamos, y especialmente nosotros la iglesia, es poder entender que el Señor nos invita a que descansemos en Él. Yo creo que la iglesia estamos viviendo unos tiempos tan acelerados que a veces yo como pastor observo gente que llega al templo agotada, cansada, fatigados, ¿verdad?, mentalmente por el trabajo, por las tareas, cuando la palabra siempre nos ha enseñado a que descansemos en el Señor, a que no nos afanemos por el día de mañana porque va a tener su propio afán, a que vivamos, ¿verdad?, en la tranquilidad de la protección, de la cobertura, como dice el salmista, que el que habita al abrigo del Altísimo, ese dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces declara, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, porque tú eres quien me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Verdad? El salmista aprendió a descansar y a confiar en el Señor. Y esta generación, nosotros necesitamos meternos en el regazo del Padre. Estar en la falda, como decía la descripción, acostarnos, recostarnos en el Señor y aprender a descansar.
Por eso se llama en el regazo del Señor. Hay una palabra que aparece en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 33. Y mira cómo dice la palabra. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Verdad? La suerte se echa ¿dónde? En el regazo, en el descanso, cuando estás en la presencia del Señor, pero de Jehová, dice la palabra, es la decisión. Así que te invito, ¿verdad?, que nos sigas acompañando en esta experiencia. Sé que va a ser de bendición a tu vida. Y como te dije hace un momento, aprovechando a nosotros los cristianos que estamos de jubileo, estamos de fiesta. Yo sé que muchos se encuentran tristes porque están todavía trayendo a memoria la crucifixión de Cristo, que es importante, pero nosotros estamos celebrando porque fue nuestra segunda oportunidad de poder alcanzar la salvación. Y en este primer programa quisiéramos meditar, ¿verdad?, aprovechando la Semana Mayor, en una de las palabras que Cristo lanza desde la cruz. Ya tenemos al Maestro en la cruz colgado del madero, pero me llama la atención porque su primera expresión, la primera palabra que él declara es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me gustaría que esta noche pudiéramos trabajar sobre el perdón. El perdón, que es crucial, que es importante y que, como sabemos nosotros, ¿verdad?, y le estamos comunicando a aquellos que tal vez no han hecho pacto con el Señor. Solamente a través de Jesucristo se alcanza el perdón de nuestros pecados. Pero para poder entender, ¿verdad? Y quiero que seamos claros. Yo no vengo a hablar bien profundo, no. Quiero hablar sencillo, en un lenguaje, ¿verdad?, como decimos los boricuas, en arroz y habichuela, porque mi intención es que tú puedas entender. Mi intención no es darte una clase de teología, no. Mi intención es llevarte un mensaje sencillo y que tú lo puedas entender. Y entonces me gustaría tocar base sobre esa naturaleza, dónde surge, dónde nace el pecado. Y cuando yo voy a la palabra, el libro de Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Cuando vamos al Génesis, todo el mundo por lo menos tiene aunque sea un conocimiento básico de aquel hombre que Dios puso en aquel huerto, todo perfecto, fue creación de Dios. El Padre le da una compañía, ¿verdad?, al hombre, pone una mujer en el camino del hombre, todo está perfecto, pero de momento aquella mujer es convencida, es seducida. Por eso me llama la atención de este texto, porque mire cómo dice, que era agradable a los ojos. Y los ojos son la ventana del cuerpo. Lo que usted mira, usted tiene que santificar sus ojos, porque todo lo que usted mira es lo que entra a su corazón, es lo que entra a su alma. Y cuando aquella mujer dice que vio el árbol que era agradable, pero era árbol codiciable. Y esa palabra, esas dos palabras me gustaría que las subrayara. Los ojos era que agradable, pero también era codiciable. O sea que ella comenzó a codiciar, tomar aquel fruto. La codicia, yo creo que es uno de los males que ha dañado al hombre, porque ya los seres humanos no se conforman con lo que tienen. Aún nosotros los cristianos muchas veces el Señor nos bendice tanto, pero somos tan inconformes que no vemos la bendición, porque siempre estamos pensando en la próxima meta. Porque llegamos del punto A al punto B, pero cuando llegamos al punto B, ya en nuestros corazones queremos ir al punto C. Y se nos olvida toda la bendición que Papito Dios ha depositado en tus manos, todo lo que el Señor ha entregado en tu vida durante todo el día, la protección, el cuidado, la sanidad, el sustento. Se nos olvida todo eso porque estamos siempre enfocados en metas nuevas. Y por eso vivimos, ¿verdad?, como tan desesperados, vivimos codiciando. Y así mismo es como está viviendo el mundo. Por eso el mundo, ¿verdad?, cada día se separa más de la presencia del Señor, porque cada día están codiciando. Dice que donde nació el pecado, ese fue el punto, el detonante, la codicia. Vio que el árbol era bueno, que el árbol era codiciable, y dice la palabra
y tomó del árbol, del fruto de ese árbol, comió del fruto del árbol, pero también le dio al hombre y el hombre también comió de ese fruto. Ahí es que nace, ¿verdad?, el pecado en el hombre. Pero esta situación entonces trae unas consecuencias. Y hemos hablado de dónde nace el pecado, dónde está la raíz del pecado. Pero este pecado de aquellos dos primeros seres acarrea una consecuencia en toda la humanidad. Y la consecuencia la encontramos en el libro de Romanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, verso 23, declara: por cuanto todos, y escuche bien esa palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito el texto, Romanos capítulo 3, verso 23. Luego este bosquejo lo vamos a estar posteando en la página de la iglesia y también para los hermanos de nuestra casa, de nuestra iglesia, en el chat, ¿verdad?, de nuestra iglesia, para que luego usted con calma pueda estudiarlo, pueda revisarlo. Así que dice la palabra en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, estamos tan desechados de la manifestación de la gloria de ese Dios. O sea, todas las personas, sin distinción, son igualmente merecedoras de la ira de Dios por sus pecados. Y ahí es que llegó la debacle. Ahí es que llegó el derrumbe. Ahí es cuando todo colapsa. Cuando el hombre peca y ese pecado corta, rompe la relación del padre, ¿verdad?, que tenían en el huerto con el hombre. Todo eso desaparece. El hombre es sacado del huerto y acarrea unas consecuencias todo el pecado de ese hombre. Pero lo que te quiero traer, ¿verdad?, tal vez esto es historia, tal vez tú lo conoces, pero lo más importante es cómo Dios nos ha amado tanto, cómo Dios te ama tanto, me ama tanto a mí, que aún nosotros que decimos que amamos a nuestros hijos, el amor del Padre sobrepasa ese amor que usted tiene por su hijo. Por eso dice la Biblia que nosotros, siendo malos, declara la palabra, dice: damos buenas dádivas a vuestros hijos. Y yo sé que todos ustedes como padres quieren lo mejor para sus hijos, se han esforzado por darle lo mejor para sus hijos. Sus hijos han alcanzado, tienen cosas que usted tal vez en su niñez, en su juventud, nunca las pudo tener. Y cada día usted se esmera. Imagínate, si somos nosotros malos, como dice la Biblia, nos esmeramos, cuánto más el Padre se iba a esmerar, porque lo que se rompió, lo que se quebró, lo que se dañó, de alguna forma pudiera restaurarse. Y entonces ahí vamos al tercer paso, que es el pacto del Cordero inmolado que quita el pecado del hombre. ¿Por qué un pacto? ¿Por qué un cordero? Porque declara la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Tenía que haber un cordero, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre para que ese sacrificio fuera perfecto. Pero no podía ser un cordero como el que normalmente se sacrificaba en los tiempos, ¿verdad? En el templo, cuando el sumo sacerdote degollaba el cordero y derramaba la sangre. Esta vez tenía que ser el cordero perfecto, como lo declara Juan cuando ve a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces entra al escenario la figura de Cristo, el Rey, el Salvador, el Señor, el León de la tribu de Judá. El Cristo que dice la palabra que siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó toda su gloria para encarnarse, para venir, ¿verdad?, a entregar su vida en la cruz. Un solo sacrificio. Jesús, Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Y entonces ahí es que entra en la escena todo lo que tal vez vamos a celebrar esta semana y que tradicionalmente la gente celebra, que todo el mundo está celebrando de lunes hasta el viernes, desde ayer domingo cuando celebrábamos la entrada triunfal, cuando Jesús entraba ya a Jerusalén con mucha algarabía, con muchos aplausos, con muchos viva, ¿verdad? Hosana, el que vive para siempre. Pero luego el viernes, ¿verdad? Los gritos cambiaron, ya no decían Hosana, sino crucifícalo. Gloria al Señor. Entonces vemos, amén, que a través de esa cruz, a través de ese Cristo, a través de Cristo encarnarse para entregar su vida. Y quiero subrayar eso, porque fue Él quien entregó su vida. Fue Él el que se entregó por ti y por mí. Nosotros no merecíamos el perdón, pero Cristo tomó nuestro lugar para hacer remisión. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y que es por eso reconocemos la figura de Cristo como redentor. Y redentor es que tomó el acta, el acta de la maldición de mi pecado, y Él la rompe, se la echa encima, la crucifica, derrama su vida para que hoy, a través de la sangre del Cordero, nosotros somos redimidos, somos perdonados a través de Cristo. Entonces el otro punto es la oportunidad, esa segunda oportunidad. Y vemos a un Cristo tal vez agotado, fatigado, habían sido horas, horas difíciles. Aún el libro de Isaías describe, ¿verdad?, sin parecido para que le deseemos, varón de dolores. Como dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, lo que había en la cruz era que era un hombre maltratado, lo que había en la cruz era un hombre desfigurado, lo que había en la cruz era un hombre que no tenía forma, donde se podía identificar quién era el que estaba colgando en el centro de ese madero. Pero aún bajo esas circunstancias me llama la atención porque surge un grito, surge una palabra, surge un grito que tal vez muchos dirán de desesperación, pero para mí fue un grito de victoria, para mí fue un grito de celebración, porque lo que Cristo estaba gritando en ese momento, gloria al Señor, estaba declarando que por su sacrificio nosotros íbamos a tener el perdón de nuestros pecados. Y escribe Lucas en el capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, escuche bien, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué expresión más estremecedora, qué expresión más violenta. Y yo creo que Cristo se puso violento en la cruz y hizo un reclamo por este sacrificio, por mi vida. Yo te pido, Padre, que los perdones porque no saben lo que hacen. Y me llega a la mente cuando el Padre está hablando con Jonás, cuando Jonás se molestó, cuando Jonás estaba molesto que quería aún morirse. Y me recuerdo cuando dice la palabra en ese capítulo 4 que el Padre dice, Jonás, tú te molestas por una calabacera que tú ni sembraste. ¿Y cómo tú prefieres que yo destruya a Nínive cuando los ciudadanos de Nínive no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y tú quieres que yo los destruya. O sea, el Padre te ama tanto. Y es donde quiero llegar. Ese amor del Padre llega tan lejos por nosotros que estuvo dispuesto a entregar a Cristo. Que estuvo dispuesto a hacer todo este andamiaje para que el hombre volviera a reconciliarse con su Creador. Y ahí vemos al Cristo crucificado y declarando una gran victoria, reclamando lo que le pertenecía. Lo que Cristo está reclamando, Padre, yo he cumplido la palabra, he cumplido la misión, he cumplido el propósito. Ahora te pido que les perdones, que tengas misericordia de ellos y que esa misericordia no solamente alcance a estos que están aquí crucificándome, sino que esa misericordia se extiende por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia.
inexplicable. Lamentablemente no hay explicación, solo el amor de Dios es tan perfecto para ignorar todo el sufrimiento de Jesús y por medio de su sangre perdonar, olvidar, redimir, amar y salvar al hombre. Solo, ¿sabes por qué? Porque te ama. Y quiero insistir en esa expresión. Solo por amor. Todo el evento de la restauración del hombre, todo el evento de la cruz, por amor. Porque el Padre te ama tanto, como dice el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que quiero transmitirte a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, que ese amor todavía está vigente, que ese pacto de la cruz todavía está vigente y es para ti. La Biblia dice que el que confesare que Jesucristo, el que confesare con sus labios y creyere en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que habitó en la tierra, que murió en la cruz, que fue resucitado al tercer día y que vuelve por la iglesia, declara la palabra, ese será salvo. Todo fue por amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solamente te invito, por favor, si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, escribe algún comentario, déjanos saber de dónde nos estás, ¿verdad? Nos estás viendo, nos estás escuchando. Y te invito a que compartas. En el día de mañana, a las 9:30, volvemos a conectarnos con otra segunda palabra de la cruz. Y te invito a que nos acompañes. Esta semana puedes ir a nuestra casa si no tienes un lugar donde asistir. Estamos en la carretera 167, en la marginal de Forex Hill, la extensión Forex Hill, en el C28, allí frente a Forex Hill Plaza. Estamos allí en la marginal. Este próximo jueves estamos allí a las 7:45 de la noche. El Viernes Santo estamos a las 10 de la mañana. Llega a nuestra casa, que va a haber alguien que te va a dar un abrazo y te va a decir bendiciones. Permíteme antes de cerrar orar por ti. Eterno, yo bendigo a cada persona que en esta noche ha escuchado esta palabra. Una palabra sencilla, Padre, porque lo que necesitamos es entender que tú nos amas y que tu amor, como dice la palabra, en la abundancia de pecado, sobrepuja la gracia. Y que cada vida que escuche esta palabra se encienda esa llama en su corazón hasta que alcance confesarte a ti como Rey y como Salvador. Gracias por esta noche, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te envío el abrazo de papá, que te ama, que te ama y que te ama. Así que sean todos bendecidos. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Dios te bendiga, esperando que esta experiencia de adoración haya sido de tu agrado. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre amado, Dios eterno, perdona mis pecados y permite que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén. Si realizaste esta oración, te invito a que nos escribas a través de la página de la iglesia y nos puedes seguir en todas las plataformas de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.